Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte a este encuentro sobre la regulación jurídica del turismo e inclusión. Este encuentro, bueno, como les decía, que hemos organizado desde el Instituto, va a contar con la exposición de Nélida Mabel Méndez. Nélida es abogada, se ha especializado en Derecho del Turismo y es miembro del Observatorio de Derecho del Turismo de la Universidad de Buenos Aires. Como siempre, en este espacio, sobre el final de la exposición, vamos a contar con un momento para que podamos interactuar, para que puedan hacer preguntas o algún aporte, así que bueno, queda abierta esa opción para que puedan escribir en el chat o bien hacerlo de manera oral. Para eso les pedimos que antes puedan usar el botón de levantar la mano, así lo hacemos de una manera ordenada. Agradeciéndote, Nélida, por estar acá en este espacio para esta charla de hoy. También a todas las personas que están con nosotros. El espacio es tuyo, te damos la palabra. Bien. Bueno, buenas tardes. Antes que todo, quiero agradecer al Instituto de Estudios Judiciales por haber prestado atención a esta temática que, si bien es muy amplio en el tratamiento de otros temas, normalmente derecho del turismo, turismo y discapacidad no es algo que se pueda ver a menudo. Por otro lado, cuando me fui consultada sobre el público que debía ser informado acerca de esta conferencia, obviamente primero pensé en abogados y en magistrados. Pero también pensé que esto es importante para las distintas ONG que tienen que ser los primeros en saber cuáles son sus derechos, y también para las universidades que tienen que ver con el turismo y que en realidad en su currícula sería interesante que pudiera prestársele un poquito más de atención al tema del turismo accesible. En Buenos Aires hay universidades que tienen las asignaturas de turismo accesible y que explican toda la temática que yo más o menos voy a desarrollar. Y en La Plata hay un muy buen equipo también, pero en general por ahí no forma parte de la currícula. Así que esto va destinado a un gran abanico de distintas personas con distintos saberes, y por eso yo lo explico, voy a tratar de adaptar el lenguaje para que todos puedan entender qué digo, porque en sí cuando uno habla de regulación jurídica piensa en normas, y bueno, la norma es aburrida a veces hasta para los abogados, pero en tanto y en cuanto nosotros le podemos ver la utilidad y conocer cuáles son, bueno, esa utilidad hace que nos interese manejarnos con la normativa. Bueno, dicho esto, voy a decir y me quedo mirando porque como no los tengo enfrente, quiero imaginar que todo el mundo se ha dado cuenta que se trata de lengua de señas, pero en realidad no saben lo que dije. Y obviamente eso fue deliberado para que nos podamos poner en la piel de alguien que quiere darse a entender y no puede. Eso en un sitio turístico o no. Porque también, siempre digo, es importante hablar de turismo accesible, pero para que sea una ciudad turística accesible, primero tiene que ser una ciudad accesible para sus propios conciudadanos. Entonces, todo lo que yo voy a decir es aplicable a cualquier ciudad porque todos tenemos algo que mostrar. Bueno, dicho esto, creo que ya es el momento de que definamos qué es turismo accesible y qué es... estoy buscando acá cómo puedo hacer el pasaje de las diapositivas. Acá debe ser, tomar el control. Perfecto. Bueno, primero que nada vamos a definir qué es turismo, que es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en distintos lugares al de su residencia habitual por un periodo de tiempo consecutivo
inferior a 1 año con fines de ocio, negocio u otros motivos. Accesibilidad consiste en la adecuación de entornos y dispositivos para que las personas con discapacidad puedan usarlos de la misma manera que el resto. Esto implica eliminar barreras. Después vamos a ver de qué tipos de barrera estamos hablando. Para quienes sufren alguna discapacidad, en realidad es para quienes sufren alguna discapacidad, pero la discapacidad puede ser permanente, prolongada o transitoria o definitiva, porque la ley en sí, el turismo accesible, no es solo para las personas con discapacidad. Lo que pasa es que en general son los primeros a los que se atienden porque seguramente no van a poder disfrutar del lugar al que pretenden ir si no se les informa. Ya de eso vamos a hablar después. Ahora vamos a definir qué es una persona con discapacidad. Es toda aquella persona, esta es la definición del artículo 2 de la ley 22.431, toda aquella persona que padezca una alteración funcional, permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Porque lo que se tiende con todo lo que vamos a ver en esta charla es a que haya igualdad de oportunidades para todos. Entonces, para que esa igualdad de oportunidades se dé, se tienen que eliminar las barreras que en principio hay. Cierren los ojos y piensen un poquito en donde viven a su alrededor y van a ver que quizás no se den cuenta, pero existen muchas barreras para las personas. Ya les voy a mostrar una filmina de San Martín de los Andes que lo pone muy claro. Así que bueno, es por ahí todo esto que vamos a ver es para mirar la ciudad de otra manera y para ayudar a que las cosas sean diferentes. A continuación les muestro nada más a nivel visual qué tipo de discapacidad tenemos, física, sensorial, que puede ser visual o auditiva, mental, cuando el desarrollo intelectual no es acorde a la edad, y otras como el habla, cognitivas, malformaciones, gigantismo, enanismo, y obesidad también, porque no es una discapacidad en sí, pero cuando las personas que la sufren no lo pueden resolver, se transforma en permanente. Vamos a ver acá en unos ejemplos gráficos, rapidito, incluso verán en algunos el signo de la discapacidad de la que se trata. Y acá yo digo discapacidades transitorias, y en realidad no son discapacidades. Porque una persona enyesada, o con muletas, o con andador, el que porta un cochecito de bebé, o bultos, los niños menores de 5 años, la persona de tercera edad y las mujeres embarazadas, no son personas que tienen una discapacidad, pero en el momento en el que están transitando esa situación, las coloca de la misma forma que una persona con discapacidad. Acá también vamos a ver una gráfica de lo que yo acabo de mostrar recién. Ahora, el tema es que cuando nosotros queremos hacer que un destino sea accesible, entre las primeras dificultades con las que tropezamos es en que el prestador, el privado, normalmente piensa que es un gasto. Entonces eso lo bloquea y por no hacer el gasto no instrumenta en su atractivo o en su hotel o en su transporte pautas para accesibilidad. Entonces lo primero que hay que saber es qué relevancia tiene en el ámbito del turismo la persona con discapacidad permanente o transitoria. Y acá tenemos unos datos estadísticos que dicen que el 15% de la población mundial padece de alguna discapacidad. Y aclaro ahora cuando digo padece de alguna discapacidad, porque ustedes seguramente en otras charlas han escuchado hablar de discapacitados, o como van a ver en algunas normas que yo voy a mostrar más adelante, minusválidos, impedidos. Bueno, no. Porque la designación correcta es persona con discapacidad, no es discapacitado, porque el discapacitado, además de ser una adjetivación, pareciera
involucrar a la persona en un estado de total indefensión. Y las personas con discapacidad pueden tener más de una, pero normalmente tienen una o a lo sumo dos tipos de discapacidad, que no les impiden tener una vida como el resto del mundo, superando esos obstáculos que hacen a su discapacidad. ¿Qué es el turismo accesible? Bueno, acá está definido en la ley 25643. La ley 25643 dice que es el complejo de actividades que se desarrollan durante el tiempo libre, orientadas al turismo y la recreación, para tratar de que desde la óptica, de lograr la plena integración desde la óptica funcional y psicológica de las personas con movilidad y o comunicación reducidas, obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y social del visitante y una mejor calidad de vida, que es lo que se propende. Después vamos a ver, ahora les muestro simplemente una gráfica de ese universo del que estamos hablando, y vamos a ver que la ley de turismo accesible la vamos a desgranar artículo por artículo, es muy cortita, así que no se preocupen, pero es importante que yo se lo diga artículo por artículo para ver por qué funcionó o no funcionó, que eso también se lo voy a adelantar después. Lo cierto es que implementar políticas de turismo accesible es beneficioso para las personas con discapacidad, pero también para los destinos. Entonces superamos esto que yo les decía hace unas filminas, que puede ser tomado como un gasto por el prestador privado. No, no lo es, porque cuando se implementan políticas públicas, la persona con discapacidad, que normalmente no va sola, va con un acompañante o con su grupo familiar, eso potencia la cantidad de visitantes en el destino y hace que sus hoteles, sus playas, sus cines, sus calles, sus museos estén poblados y haya gastos, por lo que ese implemento de políticas públicas por parte de los prestadores en realidad es una inversión, no es un gasto. No se imaginan la cantidad de normas que existen respecto de turismo accesible y de discapacidad también, vinculada con el turismo accesible. Yo se las voy a dar a título ilustrativo y rapidito, porque en realidad la única importancia que tienen en esta charla es de que ustedes sepan que existen y que eventualmente si las necesitan puedan acudir a ellas. Ahí a la derecha está mi mail, por si alguno después de esta charla quiere vincularse conmigo para hacerme alguna pregunta. Dicho esto, vamos a hablar primero del marco legal internacional, después de la Constitución y después del marco legal nacional. Acá tenemos, fíjense, yo partí de 1975, pero imagínense que esto es hecho a mi gusto, alguien podría partir de alguna normativa anterior. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, editada por las Naciones Unidas en 1975. 1975. Sepan que el derecho al turismo es un derecho humano como cualquier otro derecho humano, aunque alguno considere que otro tiene más importancia. La Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Fíjense las denominaciones. La Organización Mundial de la Salud, 1980. La Declaración de Manila ya es la Organización Mundial del Turismo que visualiza por primera vez esta problemática, en 1980. En 1981 las Naciones Unidas establece como Año Internacional de los Minusválidos. En 1982 también las Naciones Unidas dicta el Programa de Acción Mundial hacia los Impedidos. Fíjense, como les decía recién, las distintas denominaciones que antes se le daban a lo que hoy decimos personas con discapacidad. Luego, la Conferencia Europea de Accesibilidad a los Edificios Públicos. Ese es un punto de partida, el de la accesibilidad en los edificios públicos, porque mueve también a que los privados hagan lo mismo. Y la accesibilidad de los edificios públicos es fundamental para que las personas con algún tipo de discapacidad se puedan manejar para su gestión diaria. Así que bueno, acá tenemos otra diapositiva con marco legal internacional, ya acá lo agotamos.
el Programa de Acción Mundial de Personas con Discapacidad, las Naciones Unidas 1992, la Asamblea General de Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, Naciones Unidas 1993, y la Declaración de Barcelona, la Ciudad y los Discapacitados, 1995. Esto lo tengo en otro color, porque Barcelona merece una atención especial, porque comienza afirmando que la dignidad y la valía de la persona son condiciones inherentes a todos los seres humanos, independientemente de su raza, sexo, edad y capacidad. Y uno de los puntos más importantes es que por primera vez Barcelona deposita en 17 acuerdos en cabeza de los gobiernos municipales todo este entramado para hacer de Barcelona una ciudad accesible. Prácticamente es la primera, ya no es la única, fíjense que estamos hablando de 1995. Después tenemos la Declaración de Montreal, 1997, y acá sí me vuelvo a detener en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dictada por las Naciones Unidas en 2006, y su protocolo facultativo. La convención es la declaración de derechos. El protocolo facultativo es una serie de artículos, creo que son 18, que sirven para que los estados signatarios puedan, los habitantes de los estados signatarios puedan ejercer sus derechos y llegar hasta las Naciones Unidas. Y ahí dice de qué forma se hace, en el protocolo facultativo. La convención declara cuáles son los derechos. El protocolo facultativo dice, en caso de violación, cómo deben ser defendidos esos derechos. Nuestra normativa aprobó, voy a decir la palabra correcta, aprobó a través de la ley 26378 esta convención internacional y su protocolo facultativo. Y lo más importante para nosotros hoy es que entre todos esos derechos que yo digo que contiene la convención, el artículo 9 se refiere a la accesibilidad y dice que a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente, porque también obviamente se intenta lograr la autonomía de la persona con discapacidad, porque eso hace a su pleno disfrute como cualquier otra persona. Participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, fíjense cómo se repite este concepto, con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Esto también se repite en otra normativa, y esto es muy importante. Eso en cuanto a la accesibilidad. En el artículo 30, en cambio, hace mención al derecho a la recreación, al deporte y otros temas, en la vida cultural, en actividades recreativas, esparcimiento y deporte. En su inciso 5 dice que a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas y deportivas, los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas, y también asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas. O sea, ustedes verán en estos dos artículos que prácticamente se refleja todo lo que tiene que ver con el turismo accesible, el turismo inclusivo o turismo para todos, como le querramos llamar. Nuestra Constitución Nacional se preocupa también por detallar en alguna medida en el artículo 14 el derecho a entrar, permanecer y salir del territorio argentino. En el artículo 14 bis, cuando habla del descanso y las vacaciones pagas como un derecho.
el artículo 33, cuando enumera los derechos implícitos, y específicamente, vinculado con lo que hablamos recién, el artículo 75, inciso 22, que dice que los tratados, declaraciones y convenciones se incorporan con rango constitucional. Eso es importantísimo. Vieron que hace un rato les dije que la 26378 aprueba la convención. Entonces ya tendría rango constitucional. Pero además hay otra norma. Y el inciso 23, que también es muy importante, porque en el inciso 23 van a ver un poco lo que acabo de decir hace un ratito, ¿no? El inciso 23 impone al Estado argentino la obligación de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales, que tienen que ver con niños, con derechos humanos de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Todo este colectivo está incluido en la normativa. Se plantea aquí un rol estatal en este inciso 23 como nivelador para que esa igualdad que propone sea plasmada en legislación y medidas de acción positiva. El Estado como nivelador frente a situaciones de desigualdad. En ambos párrafos la hipótesis es que debe proporcionar el Estado los medios conducentes a garantizar la igualdad de oportunidades y donde no basta regular, sino que además se requiere de medidas proactivas, la jerarquización de los tratados internacionales de derechos humanos, que además asegura que una vez ratificados se tornan vinculantes para el Estado que los suscribe. ¿Qué más? Bueno, seguimos con las leyes nacionales. Sobre la convención vamos a volver un par de veces. Acá tenemos en las leyes nacionales las que yo considero más importantes con esta temática. Desde 1994 tenemos la accesibilidad de personas con movilidad reducida, que está en la 24314, son 3/4 artículos que solo hablan de accesibilidad. Y tienen además el decreto reglamentario 914 del 97, creo que es, que dice cómo debe llegarse en los plazos, en la forma, a la accesibilidad. El problema es que, también lo vamos a ver con otra normativa, es que no son normativas con carácter obligatorio. Entonces, como invitan a adherir, entonces el que no adhiere no cumple. Es un poco el problema de cierta normativa. Después le voy a decir, en mi opinión, cómo se subsana. En el 2002, estamos en leyes nacionales, en el 2002 tenemos la sanción de la ley 25643 de turismo accesible, la específica, en el año 2002. Luego, en el 2005 se dicta la ley de turismo 25997, que en su artículo 2 hace especial hincapié al tema de accesibilidad y de disfrute por personas de tercera edad. Y luego, en el 2008, ahí tenemos que nuestro país, la convención es del 2006, nuestra normativa la aprueba en el 2008. Pero debo decirles que, si bien la normativa fue del 2006, fue abierta a la firma en el 2007 y entraría en vigor cuando tuviera por lo menos 20 países signatarios. Y eso recién ocurrió en mayo del 2008. Así que bueno, la ley 26378 aprueba esa convención y aprueba también el protocolo facultativo. Ahora, y acá va a resultar quizás algo motivo de pregunta, como que si yo digo en la filmina anterior que la 26378 aprueba la convención, ¿por qué digo que con la 27044 se otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en 2014 y promulgada en 2014, si en realidad esta ley ya había aprobado la convención?
y cuando aprueba y la incorpora a nuestra legislación, ya adquiere el carácter constitucional. Pero bueno, suponemos que quizás el hecho de haber dicho que se aprueba la convención pudo haber generado algún conflicto que motivó la sanción de la 27044 en el 2014. Pero lo importante en todo esto, yo creo que para prestarle especial atención, esta ley es nada más que ese artículo, así que si la buscan van a ver que es así de chiquitita. Y esto es como, no me cabe ninguna duda que la convención aprobada por ley 26378 tiene jerarquía constitucional. Y eso va a ser lo que le dé la importancia a esta ley y a la convención a la hora de ejercer los derechos. Bueno, ahora les voy a hablar de la ley de turismo accesible. Un poquito rapidito ya, ¿no? Ya les dije el artículo 1, así que después no lo voy a repetir. Sancionada en el 2002 y promulgada en el 2002. El artículo 1 es el que define el turismo accesible, que ya los dijimos, el complejo de actividades originada durante el tiempo libre, orientada al turismo y la recreación, que posibilita la plena integración desde la óptica funcional y psicológica de las personas con movilidad y o comunicación reducidas, obteniendo durante las mismas la satisfacción social e individual del visitante y una mejor calidad de vida. En el artículo 2 dice que a los fines de la presente ley se entiende por persona con movilidad y o comunicación reducida a las comprendidas en el artículo 2 de la 22431 que se las dije hace un ratito. Como también aquellas, y acá está lo novedoso, como también aquellas que padezcan alteraciones funcionales por circunstancias transitorias cronológicas y o antropométricas. Quiere decir que extiende el turismo accesible no solo a las personas con discapacidad, sino a todas las personas que se encuentren en este universo. El artículo 3. Este artículo es bastante complicado y ha sido una de las razones por la que hay provincias que no las han adoptado. Artículo 3. Porque impone a las agencias de viaje la obligación de instruir a las personas que van a viajar a un determinado lugar acerca de las dificultades que ese determinado lugar les puede proporcionar. Las personas eligen, la agencia de viajes contrata el lugar, contrata las excursiones, el transporte, el traslado y la hotelería. En principio, además, la agencia de viajes tendrá que tomar los recaudos sabiendo de qué tipo de discapacidad tienen sus pasajeros o su pasajero, ver en el destino cuál es el lugar, la excursión, qué dificultades tiene, e informarlo también. O sea, es un doble deber de información. Por un lado, al viajero para decirle cuáles son las dificultades con las que se puede encontrar en el destino. Y al destino, al que contrató la agencia, le tiene que informar al hotel, al que hace la excursión, al transporte, que va a ir un grupo de personas entre las cuales hay una persona con una determinada discapacidad, para que estén preparados. Esta obligación es la que ha hecho que muchos no adhirieran a la ley de turismo accesible. Bueno, ya me adelanté. Artículo 4. Artículo 4 dice, hay unas condiciones que son enumeradas en las leyes, y acá el artículo 4 dice que los prestadores que cumplimenten las condiciones, no les leo el párrafo anterior, porque en realidad son las condiciones de accesibilidad según de qué se trate. Si se trata de un hotel, tendrá que tener una habitación con un radio de giro de mínimo 1,5 metros para que una persona con discapacidad motriz pueda desplazarse en silla de ruedas, un ancho de puerta que tiene que ser de 90 centímetros, tengo entendido como mínimo, tiene que tener un baño que no tenga bañera, tiene que tener un espejo frente al lavatorio que deje pasar la silla de ruedas, es decir,
una serie de requisitos que en este caso son estos. Si fuera un transporte tendrá que tener la posibilidad de tener el acceso por una rampa, por ejemplo, y permitir que suba una silla de ruedas, o la persona con discapacidad visual que tenga la posibilidad de poder ubicarse de alguna manera digamos, por lo que hubiera hecho el prestador del transporte. Estamos hablando de un destino que instrumentó todo. Entonces, dice que los prestadores que cumplimenten las condiciones de accesibilidad deberán ser identificados con los símbolos adoptados por la Ley 19.279 y las normas IROM 37, IRAM 3722, 23 y 24, emitidos por la Secretaría o el Ministerio de Turismo de la Nación o los organismos en quienes las provincias deleguen dichas funciones, previa consulta con la autoridad competente. Artículo 5. Dice que se deberá adecuar el material institucional de difusión de la República Argentina para la comprensión gráfica, visual y auditiva por parte de las personas con movilidad y o comunicación reducidas. Otra vez vuelvo a hacerles cerrar los ojos y que piensen si a los lugares donde van habitualmente esto es así. Pasamos a la próxima. Y esta es una de las, yo digo, dificultades de la ley. Porque en su artículo 6 invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir e incorporar en sus respectivas normativas los contenidos de la presente ley. Quiere decir que si la provincia, la Ciudad Autónoma o los municipios que también pueden adherir, aunque acá no lo diga específicamente, no lo hacen, no tienen las obligaciones que de esta norma surgen. Entonces ustedes dirán, bueno, pero si es voluntario, entonces mucho no sirve, porque si es voluntario lo van a hacer por su cuenta. Bueno, yo creo que en parte es un poco el fracaso de esta norma. No es un fracaso total, pero de alguna manera, porque yo después les voy a mostrar en otras filminas, que hay muchas provincias que han adherido, la gran mayoría, y municipios, van a ver también los distintos tiempos en que lo han hecho. Así que no es que no haya sido útil, pero no pudo aprovecharse en su totalidad por algunas dificultades emanadas de la propia ley. Y esto es muy gracioso si pudiéramos reírnos, porque dice que el Poder Ejecutivo Nacional reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los 60 días contados a partir de la fecha de su promulgación. Ahora, si ustedes recuerdan que yo hace un rato les dije que esta norma fue sancionada y promulgada en agosto y septiembre de 2002. Estamos en el año 2022. Y esta ley nunca fue promulgada, nunca fue reglamentada, perdón. Nunca fue reglamentada. A pesar de que en su artículo 7 decía que tenían 60 días para hacerlo. Entonces, bueno, como ustedes verán, hay un montón de baches en esta ley. De todos modos, los derechos se pueden ejercer igual en las que hubieran adherido, pero todo se complica, porque si está reglamentado, hay establecimiento de plazos, hay establecimiento de normas, de cómo tienen que hacerse las cosas, mientras que así el abogado tendrá que estar lo suficientemente ilustrado como para ver qué norma invoca, cómo la invoca, a dónde va, en fin, cuál es el organismo, etcétera, etcétera. Así que yo digo que es una pena que no se haya podido explotar totalmente esta ley. Y bueno, el artículo 8 es de forma, comuníquese al Poder Ejecutivo. Acá ustedes verán, es a título enunciativo, porque en realidad yo lo llevé hasta 2019 y pudo haberse dictado una posterior que no figure acá en mi cuadro. Pero por ejemplo, Jujuy, San Juan, perdón, si bien adhirió en el 2008 con esta ley, hace poco, en este año, dictó su nueva ley de turismo y en el título 4, tengo entendido, específicamente vuelve a adherir a la ley de turismo accesible, pero además se explaya muchísimo más y establece otras pautas más certeras para poder hacer de San Juan una provincia accesible. Así que bueno, lo puse en orden cronológico, no tiene sentido que lo lea, ustedes lo pueden ver. Así que tenemos ahora Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que también estaba invitada por la ley 25643, que se ocupa del turismo en la ley 600, y en la 962 del 2003, un año después de la ley de turismo accesible, modifica el Código de Edificación de Ciudad Autónoma para que todos los edificios que se construyan a partir de ese momento sean accesibles. Todos tienen que pasar por la órbita municipal de manera de que sean aprobados y serían aprobados si se respetan las pautas que se establecen en la ley 962. Así que fíjense todo lo que hay de normativa en todos lados. El estatuto de Cava también, en el artículo 59, dice que la promoción del turismo, habla de la promoción del turismo como factor de desarrollo económico, social y cultural, potenciando el aprovechamiento de sus recursos, infraestructura en beneficio de sus habitantes, procurando su integración con los visitantes de otras provincias o países, en especial con los de la región. Bien, como yo les dije desde un principio, yo hice un extracto de toda la normativa que me pareció pertinente, pero eso no significa que sea la única. De hecho, hay muchísima que si me acuerdo de algunas se los voy a decir. Pero, por ejemplo, las áreas protegidas nacionales son lugares muy difíciles para ser accesibles sin cambiar el propósito de que sea un área natural protegida. Entonces, la resolución 421 del 2020 hizo un programa de turismo accesible en las áreas protegidas y está emanada de Administración de Parques Nacionales para tratar de facilitar también para las personas con discapacidad el conocimiento de esas áreas naturales protegidas que enriquecen tanto, yo digo, el espíritu y la psiquis, ¿no? También me quiero referir a las directrices de accesibilidad emanadas del Ministerio de Turismo de la Nación. Tienen que ver con cada uno de los prestadores. Las directrices de accesibilidad pueden ser tanto para una playa, como para una terma, como para un establecimiento de alojamiento, pueden ser para las calles, para oficinas, para atractivos. ¿Cómo se puede acceder a las directrices de accesibilidad y el destino que tenga interés hacer de su emprendimiento o atractivo, u hotel, o transporte accesible? Bueno, yo se los digo simple, y creo que es bastante simple. Es dirigiéndose al Ministerio de Turismo de la Nación, que tiene personal específicamente preparado para esto, que primero hace una especie de visita de inspección de lo que se quiera mejorar para hacerlo accesible, y les imparte las directivas para que eso se haga en un término que creo que son 6 meses, no estoy segura. Y pasados esos 6 meses lo que hace es hacer una verificación acerca de si están cumplidas todas las pautas que el Ministerio le dio para convertir ese lugar en un sitio accesible, y una vez logrado, les da esa distinción a la que yo hacía referencia cuando hablamos de la Ley de Turismo Accesible hace unos minutos. Sirve porque además el Ministerio de Turismo tiene una página en la cual vuelca todos estos datos, y así tanto las agencias como las personas con discapacidad pueden acudir a esa página y verificar si donde quieren ir es o no accesible. Además, bueno, hoy día casi todos los sitios turísticos más desarrollados tienen implementadas pautas de turismo accesible. Así que será cuestión de ver quién tiene interés. Tampoco, no lo puse acá en las filminas, pero hay la ley del Che, que también tiene previsto una utilización para turismo accesible. También hay otra normativa que establece, por ejemplo, que los menúes tienen que estar en un sistema braille. Bueno, habría un sinfín de normas que no puedo en este momento comentarles, pero hay muchas. Y no se olviden lo que les dije, que también
los municipios han dictado normas, así que a veces son normas que, como no se contradicen con la ley nacional ni con la Constitución, pueden ser dictadas por un municipio en particular para el beneficio de sus visitantes y de sus propios habitantes, como dije hace un rato. Una ciudad, si es accesible para el ciudadano y para el visitante. Y hasta acá hemos visto que en realidad se trata todo de barreras que hay que derribar. Esas barreras pueden ser, como acá les muestro, para solucionar el tema, para ser accesible. Eliminar barreras físicas, comunicacionales y sociales. Les voy a enumerar un poco las físicas, pero todos cuando vayan viendo se van a dar cuenta que esto lo vemos a diario. La existencia de escalones y curvas, equipos médicos que requieran estar parado al paciente, ausencia de básculas para subir escaleras con sillas de ruedas, mostradores altos, rampas que no guarden las medidas aptas. Ya les voy a mostrar un montón de ejemplos visuales, nada más para hacer un poquito más entretenido, que no sea solo la norma nuestra charla. Y ustedes dirán, equipos médicos, ¿qué tiene que ver con el turismo? Todo tiene que ver con el turismo, porque como les dije, ciudad accesible, ciudad turística, la gente también tiene problemas de salud y tiene necesidad de atenderse, así que todo es necesario. Barreras físicas también es el ingreso a piscinas sin rampas, baños con bañera, baños sin barrales en los sanitarios, falta de silla para ingresar a una piscina, etcétera, etcétera, etcétera. Las barreras comunicacionales, vieron que yo les hablé en general recién de físicas, comunicacionales y sociales. Para problemas de visión, esta filmina la hice a propósito. Fíjense que yo uso anteojos. Entonces, el uso de letra pequeña es algo muy sencillo de solucionar, porque con macrotipo o con unas letras en un tamaño razonable, le hace bien a todo el mundo. No hace falta que una persona no tenga buena visión. Usar letra pequeña complica. La falta de disponibilidad de braille para las personas sí, que están en situación de ceguera es fundamental. Para problemas de audición, los videos que no tengan subtítulos, la comunicación oral sin auxilio gestual. Ustedes habrán visto un montón de charlas que lamentablemente la mía no lo pedí, o no sé si podían dármelo, pero con un intérprete de lengua de señas. El intérprete de lengua de señas no dice, como dije yo al principio, dice, porque con el gesto ayuda a la interpretación de lo que dice. Ustedes si me hubieran visto hacer, sabrían que por lo menos algo positivo es. Ese era buenas tardes. Y el no uso del lenguaje de señas, bueno, eso es tremendo porque muchas personas quedan afuera por la falta de lenguaje de señas. Barreras sociales. Yo estoy segura que todos los que estamos acá escuchando esta charla se cansaron de ver que esto sucediera. Yo misma, estas fotos no las tomé yo, pero yo recuerdo haber estado en un banco provincia frente a tribunales y haber visto que una persona estacionaba el auto para bajar a hacer un trámite al banco y dejó el auto frente a la rampa para personas con discapacidad. Eso es una cosa, insoportable, como digo, no debería ser, pero bueno, es. También hay barreras en el transporte. Ciudad autónoma no es tan grave, pero La Plata, por ejemplo, ciudad de donde yo vivo, la falta de transporte adecuado, adaptado, es increíble. De hecho, no lo dije en ningún momento, pero hay muy poco reclamo judicial sobre este tema. Conozco el de 2 colegas que demandaron a una línea de transportes de Berisso, porque la gente con discapacidad de Berisso no podía venir si no era en un remis o en un taxi que los quisiera traer, porque no todos los taxis ni todos los remises traen a las personas con silla de ruedas, que usan silla de ruedas. Entonces la falta de transporte adecuado o adaptado hace que las personas no puedan trasladarse a estudiar, a trabajar, a lo que sea, a entretenerse, como estamos hablando hoy. Entonces es muy, muy importante el tema del transporte.
Acá les muestro algunos ejemplos gráficos de qué siente, qué piensa una persona que se encuentra para ir a un lugar y se encuentra con escaleras. Y acá les voy a mostrar algunas imágenes de qué es lo que no se debe hacer. ¿Qué no se debe hacer? Por ejemplo, rampa con inicio y fin con escalones. ¿Para qué está? Una rampa que sube a una plazoleta y que se choca con un farol de alumbrado. Una rampa que tiene obstruida el ingreso, que además visualmente ya me doy cuenta que no guarda ni el declive que corresponde, que está normado. ¿Se acuerdan que hace un rato les hablé de las normas para hacer las rampas accesibles y todo lo que sea? Está todo normado en normas CIRAM. Ni tiene el ancho, ni tiene el declive, y además tiene una puerta de rejas que obstruye parte del ingreso. Así que esto es inusable. Esto es lo que yo llamo familiarmente la rampa tobogán, porque no se puede usar directamente. Ustedes fíjense el error en lo constructivo, porque si esta es la escalera, la rampa no puede tener la misma dimensión. Ya lo vamos a ver después en otra filmina, donde les muestro cómo hicieron en algún otro lado este tema de cuando hay una escalera y le construyen una rampa al costado. Acá tenemos otro imposible, porque es una rampa con comienzo de escalón. Acá tenemos un hermoso estacionamiento cerrado, con el símbolo y todo, pero cerrado. Acá tenemos, alguien se ve amante de la naturaleza, que ha puesto una rampa, que tiene el pasamanos, que parece que guardara bien el declive, pero que le han dejado un árbol en el medio. Me querrán decir ustedes cómo alguien puede usar esta rampa. Y esta otra rampa creo que es la última, que tiene un principio también por escalón. Ahora vamos a ver algunas soluciones y van a ver que no son cosas difíciles, porque esta misma rampa que tengo en esta última filmina se hubiera resuelto bajándole ese escalón y haciéndolo a nivel de la calle. Bueno, acá tenemos unos ejemplos de qué se debe hacer. Acá fíjense que el piso, la vereda, la acera que llega a la calle, va con un suave declive y además con distinto texturado para que la persona en silla de ruedas o con bastón pueda identificar cuando ya está en la calle. Acá tenemos, esto es en La Plata, algo bueno les tenía que mostrar de mi ciudad, si no me van a echar. En su momento, no sé ahora con las rejas que le han colocado al Teatro Argentino, pero en este momento estaba con el declive que corresponde, con pasamanos y con el ancho que correspondía. Así que eso es un ejemplo de algo bien hecho. Lo que no sé si después cuando hicieron las rejas, me parece que cerraron demasiado cerca del ingreso y no sé si es sencillo para ingresar una persona con silla de ruedas en esa rampa. Esto es, yo soy una enamorada de Entre Ríos, Villa Elisa, en particular. Cuando yo fui a hacer una vez un trabajo a Entre Ríos sobre accesibilidad, es cortito lo que pongo acá, pero yo visité, por un lado, la ciudad en la que yo me alojé, y por otro lado, el predio termal. Como no puse ninguna filmina del predio termal, les comento que el predio termal tiene una habitación accesible, un bungalow accesible, mejor dicho, tiene una piscina accesible con silla neumática para bajar a la piscina con rampa también, o sea que está para que todo el mundo las pueda usar. También tiene el spa, que tiene, no tengo acá ninguna filmina, pero tiene también piletas para distintos tratamientos accesibles. También tiene un teléfono accesible, para ser accesible un teléfono privado tiene que tener una altura que permita que cualquiera pueda discar. También tiene mucha folletería, y tengo entendido que tiene también folletería en braille. No se los puedo asegurar, pero tengo entendido que sí. En Villa Elisa se han ocupado muchísimo, porque Villa Elisa tiene, además el municipio en su momento, creo que fue en 2012, hizo un convenio con
no era el Servicio Nacional de Rehabilitación, pero era un organismo que se ocupaba de las personas con discapacidad, para tratar de hacer la ciudad de Villa Elisa accesible. Y lo llevó a cabo, por lo menos en la calle principal, falta en la terminal, porque yo fui en bus y la terminal no estaba accesible. Pero las calles todas tienen las rampas bien hechas, ya, eso sí se los voy a mostrar en una filmina. La Dirección de Turismo de Villa Elisa también es accesible, no solo por su entrada con rampa, sino adentro también, porque todo tiene que guardar determinadas dimensiones para hacer el tránsito de la persona con discapacidad con comodidad, tanto si va con bastón como si va con silla de ruedas. Acá lo interesante de esta diapositiva es que esta calle es una calle que no baja, no hay rampas que bajen de esta plazoleta para subir a esta plazoleta. La que sube y luego baja es la calle. Díganme si no es una solución perfecta, no es cara, y la persona que va transitando por acá con o sin discapacidad no tiene que bajar a ningún lugar. Después, a unos metros para la izquierda, tenemos este cruce que es de esa avenida que yo mostraba, que es esta, con esta otra avenida. Fíjense que tanto una mano como la otra tienen la bajada para un lado y la bajada para el otro. Lo mismo aquí para los dos lados. Ustedes dirán, pero doctora, es una verdad de perogrullo, ¿cómo lo va a tener bajadas para todos lados? No, señores, no es tan verdad de perogrullo, porque por lo menos los que vivimos en La Plata tenemos, vuelvo al Teatro Argentino, el Teatro Argentino tiene su manzana con las 4 bajadas, bajadas subidas de rampa. Pero resulta que si alguien que va bajando por la silla de ruedas quiere subir a la vereda de enfrente, de calle 10 o de calle 9, no puede, porque la vereda de enfrente no tiene rampa de subida. Entonces, la persona que baja del Teatro Argentino tendrá que ir por la calle hasta encontrar una entrada de garage que le posibilite subir con su silla de ruedas. Por eso digo que no es tan sencillo ni tan habitual. Uno diría, y bueno, pero es cuestión solo de pensar. Sí, pero pensar parece que no es algo que está al alcance de todo el mundo. Bueno, seguimos ahora. Esto es en otro lado. Fíjense la amplia subida a nivel que hay a esta acera. No les muestro acá porque yo quería mostrarles esto, pero más a la derecha hay una rampa de acceso para este edificio que tiene las dimensiones que corresponden, tiene pasamanos, tiene el declive perfecto. Está. Y acá les muestro lo que decíamos hace un rato. Fíjense Venecia. Si hay lugar que uno tiene que pensar como difícil para accesibilidad, es Venecia, porque cada canal tiene un puente, el puente tiene escalones. Se resuelve de esta manera. Por eso yo cuando les hablaba hace un ratito de esa rampa que dije que era una rampa tobogán, eso se puede solucionar. Lo que pasa es que la rampa no puede tener la misma bajada que tiene una escalera. Entonces esta rampa que se ha hecho en un costado del puente es de un piso apropiado, no es cerámico, sino que es como de goma. Yo no sé decirles específicamente el material, pero es antideslizante, se puede transitar cómodo. Como ustedes ven, no hay personas en silla de ruedas ni con bastón, pero es que las rampas se pueden usar por todo el mundo. Por eso, cuando hablamos de turismo accesible, también a veces tenemos que hablar más de diseño universal, que es a lo que se propende y desde lo que se está trabajando, para que no sea algo específicamente hecho sino que sea apto para todo el mundo. Acá tenemos otro tipo de puente con otro tipo de solución también en Venecia. Fíjense que acá le han colocado una pequeña rampita en cada uno de los escalones porque es una escalera diferente. Entonces acá se ha podido, desde acá ya tienen, desde el primer escalón, ya tienen este estilo de rampita para poder subir. Y también ustedes verán que son usadas por cualquier persona. Acá la rampa de acceso a la Catedral de Cádiz, ¿dónde la tengo? Bueno, no importa, la rampa de acceso que yo les mostraba de la Catedral de Cádiz tenía escalinatas por un lado y la rampa más ancha y más extensa justamente para guardar el declive. Acá estoy en el mismo edificio que hace un rato les mostré la ancha entrada.
y que les hablé también de la rampa que estaba adecuada. Esto es una plataforma que suple cuando no se hace una rampa para que pueda subir una silla de ruedas. Acá está la parte de arriba, fíjense, y yo hace un ratito les hablaba, cuando hay lugares que no se puede de pronto hacer, por lo constructivo, por su antigüedad o por la razón que fuera, se puede resolver de esta manera. Pensando todo se puede resolver. Acá tenemos en una piscina en un hotel la silla que le permite a la persona con dificultades motrices poder ingresar y disfrutar de la piscina. Acá tenemos un ejemplo de baño adaptado, por ejemplo, que como ustedes verán no tiene bañera, tiene un asiento, tiene a mano el duchador. Después, bueno, hay otras cosas en el baño, como el espejo, que tiene que tener una inclinación, pero bueno, el baño adaptado. Es a título. Este es un asiento, este es en un bus en Granada, un asiento para personas obesas. A ver. Y esto es en Fiumicino. Fíjense que acá abajo tiene el espacio para que se pueda ingresar con silla de ruedas, y además esta bacha tiene una altura diferente para que las personas puedan, según su estatura, poder usar también de las bachas. Acá tengo un camino sobre arena, esto es en una playa de Barcelona, y tengo que ser justa, yo tengo esta filmina que la tomé yo, pero también en nuestro país tenemos muchos lugares que cuentan con caminos sobre la arena. Tengo entendido que en Mar del Plata, que ha trabajado muchísimo en turismo accesible, incluso desde la universidad, en Villa Gesell hay un balneario que está totalmente desarrollado para personas con discapacidad, no solo para personas con movilidad reducida, que también cuenta con sillas anfibias, sino para todo tipo de discapacidad. Tiene adaptados los sanitarios, no digo el nombre porque bueno, me parece que no corresponde, pero en Villa Gesell hay un balneario, seguramente lo van a encontrar en la página de Villa Gesell, que se ocupa y tiene todo muy, muy, muy bien aceitadito, todo el tema de la discapacidad. Yo también he visto en Costa del Este las sillas anfibias, y en otros lugares no lo tengo tan presente, pero sí sé que Pinamar creo que también. Acá les muestro una silla anfibia, que es para que la persona con movilidad reducida pueda ingresar al mar y disfrutar de él. Y bueno, ahora voy a comentarles un poco desde la norma, que es un poco el objetivo de nuestra charla, cómo los distintos destinos, algunos, tampoco todos, porque no me da el tiempo físico, el tiempo material para poder hablar de todo, pero como para que ustedes vayan viendo cómo desde la norma y cómo desde el propio interés del destino han hecho maravillas. Perdón, con un poquito de agua. Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Desde el año 96, que adhirieron a la 22431, que es la ley de personas con discapacidad, y la ley provincial 2055, que trata de barreras arquitectónicas. En el 98 adhieren a ese decreto que yo hace un ratito les comentaba, que desarrolla cómo y en qué tiempo se tiene que llevar a cabo la accesibilidad en los distintos lugares que adhieran a la normativa. Y en el 2003, es decir, un año después de la sanción de la Ley de Turismo Accesible, Bariloche, no estoy hablando de Río Negro, adhiere a la Ley Nacional de Turismo Accesible. Fíjense que Río Negro adhirió recién en 2009 y Bariloche lo hizo en el 2003. Bariloche tiene el esquí adaptado, como ustedes lo ven acá, pero además tiene el catamarán adaptado, tiene
el teleférico del Cerro Otto también, y la calle principal de Bariloche se ha remodelado, se ha rehecho en este último año, implementando las pautas de accesibilidad para todos los habitantes y los visitantes, como siempre digo, ¿no? Beneficia a todos. Y ahora, a continuación, voy a hablar de mi niña mimada, como le digo siempre, que es San Martín de los Andes. No es mi niña mimada, ahora les voy a decir por qué. Porque cuando yo, a través de una licenciada en turismo que hizo un trabajo muy importante, Laura Gutiérrez, sobre San Martín de los Andes, vi todo lo que se hizo, que no sé si se sigue haciendo, tengo que ser rigurosa porque no he visitado San Martín de los Andes en este tiempo, pero que siempre lo cuento porque me parece un ejemplo digno para seguir. Y no ha sido, fíjense que la topografía de San Martín de los Andes no invita a la accesibilidad, justamente. Es un destino que hay que trabajarlo para hacerlo accesible. No es La Pampa, no es Buenos Aires, que es lisito, menos la sierra, sino que es una ciudad con una topografía particular. En el 99, o sea, bastante antes de la Ley de Turismo Accesible, dictó la Ordenanza 3395, que trata de todo lo que tiene que ver con turismo, alojamiento, transporte, todo. La resolución 4516 del 2004, ya posterior a la Ley de Turismo Accesible. La Ordenanza 3929 de alojamientos turísticos, fíjense que yo no les estoy hablando de adherir, y sin embargo, todas estas normas implementan pautas de turismo accesible. Eso es darle importancia y no es solamente decir yo adhiero. El 3 de diciembre es el Día Mundial establecido por las Naciones Unidas de las personas con discapacidad. Es un poco el motivo por el cual también esta charla se da hoy, porque cuando conversé con los organizadores, justamente dije qué lástima que no se habló sobre este tema, y me propusieron esta fecha, el 5 de diciembre, posterior, porque el 3 de diciembre fue sábado. Bueno, en San Martín de los Andes, todos los 3 de diciembre, con motivo de la sanción de la ordenanza municipal que se hizo el mismo día para la eliminación de las barreras físicas, la comisión establecida a ese efecto convoca a toda la población a participar de una marcha por el Día Mundial de las Personas con Discapacidad establecido por la ONU. Si eso ya no es una toma de conciencia de la ciudad, ¿qué será? Porque además ustedes vean en la filmina, es multitudinaria, y hay personas usuarias de silla de rueda y personas no usuarias de silla de rueda. Es decir, evidentemente, la ciudad se toma ese 3 de diciembre como algo para hacer resaltar como positivo el apoyo. También, esa misma comisión otorgó premios a participantes de un concurso infantil en el marco del programa Una Ciudad para Todos, que no lo van a poder leer seguramente, pero habla de que la ciudad tiene que ser para todos, tengan o no tengan discapacidad, no importa en qué condiciones esté. Ustedes verán que en el dibujo se incluyen distintas personas, una de las cuales tiene dificultades motrices. Acá tenemos afiches que también se han hecho en San Martín de los Andes para concientización. Hasta ahora no hemos hablado de nada que implique que un municipio tenga que invertir sus arcas en esto, ¿verdad? Fíjense los afiches que decían, por una rampa subimos todos, por una escalera no. Para algunos, una vereda rota es un camino imposible. Para algunos, una puerta muy angosta es una puerta cerrada. Son todas verdades que todos conocemos, pero de pronto, cuando no los vemos plasmados así, no nos damos cuenta. Así que bueno, cerca de San Martín de los Andes, no tengo filminas, pero se los cuento, está el centro de esquí Chapelco. Chapelco tiene hasta escuela de esquí para personas con discapacidad. Y tiene además todo implementado para que puedan hacer esquí, como en Bariloche,
personas con discapacidad. Así que es un destino, para decir, más que amigable. Ahora vamos a hablar de cataratas. Cataratas voy a tratar de pasarlo rápido porque creo que se me está yendo el tiempo. Cataratas tiene el 90% del recorrido del área natural accesible para discapacidad motriz, edificios y desniveles con rampas, pisos texturados en granito pulido a plomo en interiores, exteriores de hormigón escobado, pasarelas de grating metálico, los aseos accesibles en todos los sectores del parque, el acceso a las estaciones del tren también accesible, el restaurante, el patio de comidas. En los circuitos, ya lo van a ver en una filmina, hay barandas con doble pasamanos y el circuito superior es totalmente 100% accesible. Tiene como transporte un tren ecológico dentro del parque, el tren ecológico de la selva con espacio destinado a sillas de ruedas que tiene el piso de aluminio antideslizante. Además tiene pequeños vehículos motorizados de uso gratuito. Tiene ellos sillas de rueda adaptadas para cataratas de uso gratuito. Y un centro de interpretación preparado para personas con discapacidad motriz, auditiva y visual, con paneles informativos en braille, en inglés y en español. Así que ahora les voy a mostrar una filmina. Ven el nivel. El trencito está con el nivel del andén, el piso, como es el espacio que tienen para subir la silla de ruedas. Este es un asiento rebatible, vale decir, si no hay gente con silla de ruedas, con usuario de silla de ruedas, sube cualquier persona. Acá está el barandal, el doble barandal. Acá está la parte informativa que dice lo que falta en carteles para las personas, para que todos los que van puedan verlo, y les explica, les dice que es accesible el 100%. Bueno, vamos a la próxima. Vamos a otro destino, Puerto Madryn. Puerto Madryn adhirió a la Ley Nacional de Turismo Accesible con ley propia en el año 2012. Chubut, perdón. Puerto Madryn pertenece a Chubut. Por lo tanto, no tuvo necesidad Puerto Madryn de hacer una adhesión en particular. No es lo mismo que Bariloche, que adhirió antes que su provincia. Implementó las directrices de accesibilidad, que como yo les dije hace un rato, son emanadas del Ministerio de Turismo de la Nación, para lograr un destino accesible. Tiene organizado el transporte, avistaje de ballenas, buceo, alojamiento, gastronomía, acceso a playas, taxi adaptado, entre otras cosas. Y además, en el 2012 dictó una ordenanza para aprendizaje de lengua de señas. Eso sí que yo no puedo dejar de decir que es también un enfoque integral de cómo ir adaptando la ciudad para hacerla accesible. Les voy a mostrar acá el sendero La Pingüinera, ustedes ven cómo está, que le permite a la persona con discapacidad estacionarse donde quiera para disfrutar del paisaje o tomar, como acá, una foto de un pingüino. Acá vemos también cómo se va desde este sendero hasta la playa por el acceso, y acá vemos un transporte accesible. Como ustedes ven, tiene la identificación y la rampa de acceso de la silla de ruedas. Bueno, hasta acá más o menos he tratado de mostrarles. Les aclaro que no agota, porque hay otros destinos, como por ejemplo Salta, que fue la primera provincia que tuvo distinción en una oficina pública. Entre Ríos, que yo les hablé de Villa Elisa, pero Entre Ríos tiene un trabajo impresionante. Yo conozco a la licenciada Weber, que se ocupa muchísimo, que no se pierde charla que se dé sobre esto, pero lo más importante, no se pierde oportunidad de implementar, de acudir a las autoridades que con ella trabajan, para hacer de Entre Ríos una provincia accesible. Curiosamente, no adhirió a la ley nacional, pero bueno, como yo les dije, no solo es necesario adherir, sino que lo importante es desarrollar políticas públicas destinadas al cumplimiento de la ley nacional, y más aún a la convención.
porque vamos a llegar a las conclusiones ahora, pero yo creo que es importante que sepamos qué derechos tenemos, cómo ejercerlos y ante qué autoridades. Esto es un poco, a grandes rasgos, la intención que tuve, espero haberlo logrado con esta charlita que están haciendo conmigo hoy. Entonces yo las conclusiones, cuando elaboré este PowerPoint, las dividí, en realidad, por sus diferentes destinatarios. Algunos coinciden en las dos, otros no, y se las voy a mostrar en este momento. Nadie puede hacer nada solo. Por eso hablo que el Estado, en sus diferentes estados, nacional, provincial, municipal, los proveedores de servicios turísticos, los dueños de los atractivos y la sociedad deben trabajar en forma conjunta para lograr un turismo accesible, para todos, inclusivo, y que sea una realidad tangible y no una utopía. Porque si no lo hacen todos juntos, si los proveedores trabajan pero el Estado no, nos vamos a encontrar con un hotel espectacularmente accesible al cual no se puede llegar porque la ciudad no está preparada. O la ciudad preparada pero no tiene ningún hotel al cual el pasajero pueda llegar. O no tiene transporte, como les decía hace un rato, que hay unos colegas que hicieron una demanda contra una línea de Berisso porque la gente con discapacidad no podía viajar de Berisso a La Plata. Entonces, repito, el Estado en sus diferentes niveles, los proveedores de servicios turísticos y la sociedad deben trabajar en forma conjunta para lograr un turismo accesible e inclusivo para todos, que sea real. Y las conclusiones 2 son para los distintos colectivos de personas con discapacidad, conocer cuáles son sus derechos y qué leyes los amparan. No tengan miedo de consultar, porque es importante saber dónde están parados y no quedarse cuando tienen algún inconveniente con que no pueden hacer tal o cual cosa. No. Para eso está la normativa, para reclamar y llevar a la justicia, en algún momento, lo que no se resuelve en sede administrativa, como dicen las personas por las buenas. Y para los profesionales del derecho, sean abogados, colegas míos, o magistrados, que son los que aplican el derecho, conocer, hacer conocer y aplicar la normativa internacional, nacional, provincial y municipal, así como las emanadas de otros organismos del Estado en la temática. Por eso hice tanto hincapié en la convención, porque como también les dije, la ley 25643 ha tenido una eficacia dudosa, porque dependió de la adhesión o no adhesión, porque hay muchos blancos. Entonces, ante la alternativa de la violación de algún derecho de estos que están emanados en la convención o de los que por ley nosotros tenemos en nuestro país, pues se puede acudir al organismo internacional, obviamente, agotando primero todas las instancias locales. Como el colega que yo les comentaba que demandó a esa empresa de Berisso, salió mal en primera instancia, se apeló, fue a la Cámara, supongo que si salió mal irá a la Corte, y si sale mal en la Corte, irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y si sale mal ahí, irá a la convención, al comité, que es en realidad el que se ocupa, en la convención en las Naciones Unidas, de aplicar el protocolo facultativo, del cual nuestro país también es signatario, y que con raigambre constitucional está, como si fuera poco, reiterado en la 27.044. Así que bueno, a trabajar todos para conocer y para aplicar.
Así que bueno, espero que les haya resultado ameno. Traté de que la norma no los aplastara y de que les haya dejado algo en claro esta charla. Y yo siempre digo que me contento con que cuando cada uno de ustedes salga o termine esta reunión y vea su entorno, lo mire con otros ojos, con ojos críticos, no crítica destructiva, sino mirando qué no se hace para tratar desde su lugar de que la accesibilidad en su ciudad sea algo disfrutado por todos. Bueno, muchas gracias y espero las preguntas que tengan, si tienen preguntas, o comentarios también a algo de lo que dice. Ahí veo que está Ángela Beduret, gracias por estar, que seguramente podrás, si tenés ganas, contar algo del fallo de contra la empresa de Berisso, si es que hay alguna novedad, no lo sé. ¿Podés abrirle el micrófono, Camilo? Sí, ya lo abrí, ya lo abrí. Ah, bueno. Muy bueno, Neldura, la verdad, como siempre. No sé si hay algún acople, pero no tengo prendido nada. Yo te escucho, ¿eh? Bueno. Bueno, buenas tardes a todos los que están. Yo llegué un poco tarde, no pude llegar a tiempo, la verdad. No puedo hablar mucho del fallo, sí que se está trabajando en provincia, se está trabajando en un programa de accesibilidad para el transporte, pero que es con una mirada universal, de accesibilidad universal. Así que bueno, mucho más que eso no puedo decir en este momento, pero sí que son bienvenidos todos los consejos, todos los aportes, los tuyos siempre son muy valiosos, por eso es que también difundí esta presentación tuya, aun cuando yo ya te conozco, ya sé cómo sos, pero bueno. Yo quería hacerte una consulta, ¿sí? Porque ahora que estabas hablando justamente del tema de las convenciones y que hablabas de el tema de toda la normativa en general, que tiene que ser acorde y que tienen que estar involucrados todos los estados, porque esa es la forma en que podemos llegar a una accesibilidad universal. A ver, no sirve de nada si nosotros tenemos un transporte que sea accesible, si las paradas están ocupadas por autos que no cumplen con no detenerse en las paradas de los micros, o, como dijiste vos, en las rampas Claro. para el descenso de las personas. Entonces tiene que ser un trabajo en conjunto, por eso tiene que ser de accesibilidad con una mirada universal. Y yo lo que me preguntaba, no sé si lo habrás dicho, porque llegué un poco más tarde, así que no sé si lo habrás dicho, si es así, perdóname, pero así como tenemos a nivel ecológico, donde se están dando determinados incentivos o premios, como para los estados que colaboran, que cooperan para disminuir el daño ambiental, ¿hay algo que a nivel universal se esté incentivando como para que los estados, ya sean desde el municipal hasta el nacional, prioricen esto, le den la importancia que tiene que tener y se pueda invertir en lo que sería accesibilidad universal? Tengo entendido que no te lo puedo decir a ciencia cierta, pero tengo algunos contactos en la Organización Mundial del Turismo a los que podré consultar, pero no creo porque, por lo mismo que a veces digo cuando doy charlas de este tema, que a veces no se aborda porque es como que el turismo fuera un derecho de menor raigambre que el derecho a la salud, y a lo mejor lo es, pero en realidad todo contribuye a la integridad psicofísica del individuo.
Obvio. Entonces, bueno, ya que nadie habla de eso, hablo, pero a la hora de asignar recursos, se me ocurre que los estados y los organismos internacionales, no sé si asignarán recursos para accesibilidad. Tampoco sé si los estados lo han planteado, porque también habrá que ver eso, ¿no? Gracias. Gracias. Bien, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Gracias, Ángela, por tu No, tu al aporte. contrario. Seguramente surgirán después muchas más preguntas, pero ahora en este momento... Bueno, yo dejé mi mail en cada una de las filminas, así que si alguno tomó, si alguno tiene alguna pregunta para hacerme después, ningún problema. Bueno, entonces ahí invitamos a que se pongan en contacto con vos, Sí, no hay Nelia, problema. y además ya antes de empezar, quedamos en el compromiso de charlar para el año que viene, seguir con esta temática en otro tipo de actividades para continuar, para Sí. avanzar. Y te digo en secreto que es probable que invite a una funcionaria del Ministerio de Transporte. Está muy bien. Queda acá entre nosotros. Queda acá nada más, ¿no? Bueno. Bueno, Nélida, muchas gracias. Sí. Por estar acá con todos nosotros, también a las personas que nos han acompañado esta tarde. Y bueno, como decíamos recién, queda el compromiso para volvernos a encontrar ya el año que viene. Así que bueno, vamos cerrando y agradecerles nuevamente y que tengan una buena tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes porque se han ocupado de mis no sapiencias. Muchísimas gracias a todos los presentes y espero que les haya sido útil. Seguramente así fue. Buenas Gracias. tardes a todos, a todas. Hasta luego. Hasta luego.